Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, en este 1 de octubre les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio, en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha informado hoy que la vuelta del IVA de los alimentos supondrá un gasto extra de 36 euros al año por persona. Y además ha advertido que en enero, fecha en la que se producirán todas las subidas, el gasto será el doble, alrededor de 72 euros anuales. El gobierno eliminó a partir de enero de 2023 este impuesto en los alimentos ante la escalada de precios de la cesta básica derivada de la guerra de Ucrania y otros factores. Pero desde hoy los alimentos básicos como el pan, los huevos, frutas, verduras, leche y aceite de oliva recuperan el IVA, que será del 2% hasta final de año, y entonces asumirán su tasa habitual superreducida del 4%. Vamos con los precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 1 de octubre de 2024. Empezamos por la judía Elda, que ha tenido un primer corte de 5,04 y un último de 2,54. Seguimos con las judías, la perona semi, un único corte, 4,48. La perona roja, un primer corte de 4,92 y un último de 4,38. La estrique, un primer corte de 7,62 y un último de 3,96. La emerite, un único corte, 4,48. Nos vamos ahora a los pepinos, empezando por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,78 y un último de 0,65. El español, un primer corte de 1,05 y un último de 0,66. El Almería, un primer corte de 0,76 y un último de 0,69. Vamos con los calabacines, empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 2,25 y un último de 1,81. El gordo, un primer corte de 2 euros y un último de 1,47. El blanco, un primer corte de 2,61 y un último de 2,49. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,62. La larga, un primer corte de 1,14 y un último de 0,81. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,14 y un último de 0,81. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,91. El pera, un primer corte de 1,40 y un último de 1,08. Terminamos con los pimientos, empezando por el avenado, que ha tenido un único corte de 0,81. El italiano verde, un primer corte de 1,72 y un último de 1,24. El italiano rojo, un primer corte de 2,37 y un último de 0,59. El lamuyo verde, un primer corte de 1,99 y un último de 1,47. El lamuyo rojo, un primer corte de 2,97 y un último de 2,54. El California verde, un primer corte de 1,31 y un último de 1,15. El California rojo, un primer corte de 1,50 y un último de 1,21. Por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,24. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 1 de octubre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Almería, ASAJAN, recuerda a los agricultores la importancia de cumplir con la normativa de quemas agrícolas vigente en Andalucía. Esta normativa varía según la época del año y el nivel de riesgo de incendios, con el objetivo de proteger la seguridad y el entorno natural. Durante la época de bajo riesgo, de noviembre a abril, es suficiente presentar una declaración responsable. Sin embargo, en periodos de riesgo medio, en octubre y
mayo, se requiere una autorización previa que debe solicitarse con al menos 30 días de antelación. Asaja Almería destaca que, independientemente de la fecha, las quemas agrícolas deben suspenderse si el índice de riesgo de incendios es muy alto o extremo. Conforme a la normativa vigente, además, invita a los agricultores a consultar este índice y cumplir con los requisitos establecidos para evitar sanciones y proteger el medio ambiente. Para cualquier consulta, la organización ofrece asesoramiento continuo. Las bondades del modelo de invernaderos solares vuelve a ser noticia en Europa. Horti España ha lanzado la segunda fase de la campaña Es de Invernadero, cofinanciada por la Unión Europea, cuyo objetivo es promover el modelo de producción de frutas y hortalizas bajo invernadero. Esta campaña busca visibilizar las ventajas de este sistema productivo y su importancia para el abastecimiento de alimentos en Europa, destacando su impacto económico y social. Es de Invernadero, cofinanciada por Horti España y la Unión Europea dentro del marco de promoción de productos agroalimentarios Enjoy is for Europe, da a conocer a través de sus acciones y actividades conceptos tan propios de este sistema de producción como el ahorro de agua, la absorción de CO2, el control biológico o el conocido efecto albedo. Todos ellos presentes desde el origen de este sistema de producción en el sureste español en la década de los 60. En este sentido, actualmente en más del 75% de los principales productos hortofrutícolas que se cultivan en los invernaderos solares de la provincia de Almería, como el tomate, pimiento o pepino, se hace con técnicas de control biológico. En esta campaña también se subraya que la superficie de cultivo bajo invernadero en Almería y Granada alcanzará las 37.000 hectáreas durante esta temporada, equivalente a más de 80.000 campos de fútbol. Además, la cátedra de Coexpal UAL estima que las exportaciones en este sector representarán una parte crucial de la economía agrícola de la provincia. La evolución positiva de exportación de flor y planta, que creció un 14% hasta julio, se muestra desde hoy en Iberflora. La exportación de planta viva ha crecido en un 14% hasta julio, alcanzando los 386.000 millones de euros. La planta de exterior lidera las ventas con 194 millones de euros, más 16% más, seguida de árboles y arbustos con 81 millones, un 13% más, y la planta de interior con 66 millones, un 7% más. La flor cortada también aumentó su exportación un 28%, alcanzando los 53,1 millones de euros, mientras que el follaje creció un 26% con 31,4 millones de euros. En contraste, la exportación de bulbos cayó un 5%, situándose en 6,1 millones de euros. Muchos de estos productos participarán en Iberflora, la Feria Internacional de Planta y Flor, que se celebra desde hoy hasta el 3 de octubre en Valencia. Este año la feria ha superado las expectativas con un 15% más de expositores, reuniendo a más de 450 marcas en los pabellones 6, 7 y 8 de Feria Valencia. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues damos la bienvenida a octubre y qué importante es la noticia o la advertencia que nos ha dado Asaja sobre la quema de residuos agrícolas en Andalucía, repasando sobre todo la forma en la que se debe de realizar según la época del año y los avisos que hay que dar, ¿no? Qué importante es controlar esto para evitar catástrofes que se ven año tras año, a lo mejor no en Andalucía, pero sí en diferentes puntos de España y del mundo, ¿no? Que son esos incendios que al final pues son capaces de devastar hectáreas y hectáreas. Sí, pero eso es para la agricultura, yo creo que es al aire libre. Yo creo que en la agricultura de invernadero no está permitido el quemado de restos de cosecha. Me imagino que todo eso será para viñas, parrales, almendros, olivos, que en esta época pues se produce el podo de esas plantas después de que hayan tenido su cosecha a lo largo del verano, y lo que se hace es limpiar estas plantaciones. ¿Por qué se queman? ¿Por qué se produce la quema? Pues se produce la quema porque la ceniza que queda después de la quema sirve también de abonado
sirve también de abonado para el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Pues llevamos unos años de una sequía severa y evidentemente una quema que no esté controlada o con unas condiciones de ambiente muy seco, pues puede provocar un desastre, como ha ocurrido en muchas ocasiones en zonas protegidas, en zonas verdes naturales que están próximas a donde están estas fincas. Pues ya saben, en la página web de Asaja, cualquier agricultor pues puede consultarlo de forma gratuita y ver cuáles son las condiciones y de qué forma pues pueden realizar este tipo de prácticas de quema. Incluso tienen un teléfono donde pueden consultar aquellas dudas que les genere este anuncio. Muy fácil, Asaja en Google y pueden... Luis, ¿qué nos tienes que decir? Sí, quería comentar también como información de servicio público, ya que dentro de la información se ha hablado que cuando los niveles de riesgo de incendio son alto, o sea, muy alto o extremo, no se pueden hacer la quema. Quiero decirle a todos los oyentes que si ponen AEMET Incendios en Google, van a tener la página oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, que les da un mapa interactivo en el cual pues tienen 5 niveles: bajo en azul, moderado verde, amarillo para alto, muy alto es naranja y extremo es rojo. Y este mapa va cambiando todos los días. Tienen la opción de seleccionar la comunidad autónoma y la provincia y les aparece ya más cerca en lo que sería el mapa, ¿no? Que además aparecen los municipios más grandes. Por ejemplo, hoy en Almería pues tenemos el riesgo de incendio bajo en la práctica totalidad de la provincia. Sin embargo, pues toda la zona norte tiene riesgo de incendio ascendente hasta llegar a algunos puntos de riesgo de incendio muy alto o incluso extremo en la frontera con Granada. Así que esto es lo que quería comentar, que todos aquellos que tengan dudas de los riesgos pues se pueden poner en Google AEMET Incendios y aquí tienen la información. Pues muchas gracias por esa valiosa información, Luis, y ya está todos los oyentes ubicados en este aspecto. Vámonos ahora a comentar la noticia de Horti España sobre las bondades de los invernaderos solares, como decíamos, que nos arrojan datos muy interesantes y que nos revelan pues la importancia que tiene este modelo agrícola. Decían que este año se prevé comercializar 4,1 millones de toneladas entre las provincias de Almería y Granada, sobre todo en los cultivos de pimiento, tomate, pepino y en primavera sandía, con 625.000 toneladas. El mercado de exportación supone el 65% del total vendido, siendo los principales clientes Alemania con un 33% del total, Francia un 13%, Países Bajos un 12%, Reino Unido un 11% y Polonia un 5,5%, entre otros muchos países a los que se exporta este producto andaluz. Señala el coordinador de la cátedra de Coexpal y UAL, Juan Carlos Pérez Mesa, que era quien nos daba estos datos, y también mencionaba que la superficie de cultivo bajo invernadero en estas dos provincias alcanzará las 37.000 hectáreas y lo relacionaba con ese dato tan gráfico, ¿no?, de los 80.000 campos de fútbol, que yo creo que es una medida que por el carácter de este deporte pues todo el mundo tiene muy en mente. Así que fijaos la importancia que tiene este modelo, ¿no? Luego también pues comentaban un aspecto bastante interesante, que es que estos invernaderos solares se caracterizan además por el empleo de cubiertas, logrando proteger a los cultivos de las condiciones ambientales, lo que sería la casa de las plantas, ¿no?, captando una mayor energía y creando un microclima específico que ha logrado producir más con el empleo mínimo de recursos, lo que decimos, optimización al máximo de los recursos naturales que se disponen en la provincia de Almería. Avances como los enarenados, variedad en el empleo de semillas, cubiertas de plástico, riego por goteo, captación del agua de lluvia, ventilación natural o el control biológico de plagas han traído como resultado, entre otras mejoras, una huella hídrica 20 veces menor que los cultivos al aire libre. En definitiva, estas son algunas de las razones de lo que algunos llaman el milagro de la agricultura almeriense. La verdad que sí, que una forma de hacer más eficiente el uso de la energía solar, del agua y de los elementos naturales que se aplican a los invernaderos para que puedan producir, pues estamos viendo que se está avanzando muchísimo en este terreno y me imagino que dentro de 10, 15, 20 años tendremos un panorama totalmente diferente al que tenemos hoy, con una eficiencia mayúscula. Eso ya se ha conseguido con el agua, porque ya sabemos que cada gota de agua de Almería pues tiene una eficiencia
eficiencia que no se puede comparar con ninguna otra a nivel mundial y una rentabilidad enorme en cuanto a producción. Es evidente que todos estos cambios, todas estas investigaciones, la incorporación del I+D a toda la actividad agraria, pues es evidente, es palpable y nos podemos sentir muy orgullosos no solamente de lo que se está consiguiendo, sino del futuro que se está generando con este tipo de actuaciones. Pues sí, José Antonio, vámonos ahora a otro tema interesante que tiene también que ver. Andalucía Trade ha organizado un encuentro entre una decena de expertos agrotech británicos y 8 firmas andaluzas los días 24 y 25 de septiembre, en la sede de la Fundación Tecnova en Almería. En el transcurso de esta misión, las empresas han mantenido hasta 56 reuniones de alto nivel con agentes procedentes de un mercado potencial para Andalucía, ya que Reino Unido factura en torno a 14.000 millones de libras al año en este sector. Cabe destacar que este sector es un importante foco de atracción de inversión con un ritmo medio de crecimiento anual por empresa en torno al 10%. El gobierno británico, por su parte, está apoyando activamente al sector por su relevancia actual y su proyección futura, de modo que el montante de recursos destinados a estimular el crecimiento en la industria se cifró en más de 840 millones de libras en el año 2022. Las empresas que han participado en este encuentro pues han sido procedentes de varias provincias, como decimos. En Almería, pues New Growing, System NGC, Viagro y Agricubic; de Málaga, Fumiogar; de Sevilla, Soltel Soluciones Informáticas y Trichodex; de Cádiz, F; y de Huelva Knitting Technologies. Esta acción comercial, las empresas andaluzas también han ampliado su conocimiento sobre el mercado británico y han mostrado sus innovaciones en los ámbitos de este nicho de mercado. En concreto, han demostrado cómo implementan medidas de adaptación inteligente que mantienen a buen ritmo tanto la producción como la productividad y garantizan la continuidad de la seguridad alimentaria y nutricional de los cultivos. Esto es una iniciativa que se ha llevado a cabo ahora recientemente, como decimos, en el mes de septiembre, pero que no es la primera vez que Gran Bretaña se fija en la agricultura española y la de esta zona. Sin ir más lejos, yo tuve la oportunidad en la asamblea de ProExport, la asamblea general de ProExport, de esa asociación de productores y exportadores de la región de Murcia, se le reconoció con un premio a David Abrams, que es el fundador de la empresa GS, del grupo GS España, en Murcia, que es una comercializadora hortofrutícola de primer nivel, ¿no? Esta empresa, pues bueno, en 1985 se creó la filial en España, pero ya llevaba muchos años trabajando en este sector, en el sector agrícola allí en Gran Bretaña. Y bueno, pues en este año, en el 85, pues David Abrams fundó GS España y como decimos, pues recibió un premio este año por su trayectoria y reconociendo pues el trabajo que ha realizado este hombre, su familia, porque es una empresa familiar, y lo que ha venido a aportar a la región de Murcia, pues bueno, porque hay miles de trabajadores que conforman esta empresa. O sea que es cuando solemos hablar de los países con los que nosotros exportamos o tratamos, pues siempre nos vamos a Alemania, ¿no? Siempre nos vamos a Francia, pero Gran Bretaña pues tiene una gran importancia. Bueno, los británicos están enamorados de España, ya lo sabemos, especialmente desde el punto de vista turístico. Ellos siempre han visto aquí en España un destino muy importante para muchas cosas, y ahora con la alimentación y con todo lo que tiene que ver con la dieta mediterránea están muy, muy interesados. De alguna manera el británico se fija mucho en la moda, en la forma de vida del español, ¿no? Y ese interés por todo lo que hacemos se muestra en este tipo de acontecimientos, que evidentemente pues son un aporte importante de conocimientos que ellos reciben de todo lo que cuanto acontece aquí en nuestra agricultura, en nuestro entorno agrícola. Y sobre todo es cierto que tiene un interés especial por todo lo que sucede allí en Murcia, pero ya han empezado a interesarse incluso muchísimo más por lo que sucede en Almería. Sí, Almería al final pues
acapara la atención de todos los países por las grandes capacidades y ventajas competitivas que tiene, ¿no? Sí, Murcia es producción 1 millón de hectáreas, con eso se dice todo, pero avance, modernidad y novedades como en Almería, pues en pocos sitios. Bueno, pues vámonos ahora a otro tema, Luis, que nos vas a adelantar tú. ¿De qué se trata? Bueno, está habiendo un poco de polémica esta semana alrededor del plan especial de la Vega del Río Andarax. Enseguida vamos a tener la oportunidad de escuchar declaraciones. Para todos aquellos que no lo sepan, este plan especial de la Vega del Río Andarax en la aglomeración urbana de Almería es una iniciativa contemplada en el Plan de Ordenación del Territorio, conocido como POTAUA, del año 2011, cuyo objetivo es proteger y poner en valor los recursos territoriales de la zona. Este plan busca regular el uso del espacio y determinar qué terrenos pueden ser de titularidad y uso público. Aprobado inicialmente en marzo del 2023, ha sido sometido a información pública y ajustado tras recibir informes y alegaciones sin sufrir cambios sustanciales. El 11 de julio de 2024 se aprobó una nueva versión del plan, abriendo un periodo de información pública de 45 días. Posteriormente, en septiembre de 2024, se amplió el plazo de información a petición del Ayuntamiento de Almería para fomentar una mayor participación ciudadana. Este plan ha traído bastante cola porque desde las asociaciones agrícolas no están conformes con lo que va a traer para todos aquellos agricultores que tienen su explotación cerca de lo que es la Vega del Andarax. Precisamente hoy Andrés Góngora, secretario de COAG Almería, pues ha hecho unas declaraciones en Twitter, en X, ¿no?, lo que antiguamente era Twitter, llamando a una reunión informativa que va a haber sobre este asunto. Si os parece, pues podemos escucharlo. Vamos allá. La Organización Agraria COAG y su Comité Comarcal del Bajo Andarax hemos mantenido una reunión de trabajo con la Delegación de Fomento, encabezada por la delegada de Fomento, precisamente para abordar el plan de actuación de la Vega del Río Andarax, que preocupa tanto en estos días a los agricultores y los propietarios de la zona que comprende los dos márgenes del río hasta llegar a Santa Fe. Desde la Organización Agraria COAG convocamos una reunión informativa el próximo jueves a las 11 de la mañana en la oficina de la COAG de La Cañada, donde podremos informar de los detalles de este plan, de la ampliación del periodo de alegaciones que se ha conseguido hasta final de mes y lo que puede acarrear en sus explotaciones la aprobación de este plan. Es fundamental que todos los propietarios se informen y desde la organización se presentarán alegaciones, unas que van a ser de carácter general, pero también vamos a animar a que se presenten alegaciones individuales para todos aquellos que crean que su explotación se va a ver seriamente afectada, sobre todo aquellos que mantienen una actividad agrícola como por ejemplo son los invernaderos. Pues lo podíamos leer en prensa. Las organizaciones agrarias de Almería, como Asaja, COAG y UPA, han expresado su fuerte oposición al plan especial de la Vega del Río Andarax, preocupados por el futuro de los invernaderos y propiedades agrícolas. Por ejemplo, Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, lo ha calificado como una aberración y ha criticado que el plan no tiene en cuenta las especificaciones locales ni ofrece opciones para los agricultores. Ha pedido compensación o que se permita a los agricultores seguir cultivando, ya que los invernaderos fueron autorizados legalmente. También ha cuestionado el objetivo de este plan, sugiriendo que busca ocultar la agricultura intensiva, que, como todos sabemos, es clave para la economía de Almería. También ha sido criticado por COAG, como hemos escuchado, y también por UPA, quienes han señalado que no se ha evaluado adecuadamente su impacto medioambiental y económico. Góngora, como acabamos de escuchar, ha pedido detener el proceso y establecer un diálogo con los afectados y expresar su preocupación por la posible pérdida de terrenos agrarios con regadío. Ambas organizaciones también han coincidido en que el plan es precipitado y que podría perjudicar gravemente a los agricultores y podría tener un trasfondo de urbanización. No sé qué opináis sobre este asunto. Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca para ver cómo evoluciona, ¿no, José Antonio? Sí, ahí se está temiendo por la continuidad de algunas fincas y se quiere saber hasta dónde quiere llegar con ese plan
de modificación de la Vega de Acá, ¿no? Con lo cual, pues se están cruzando muchas informaciones, partidos políticos, organizaciones agrarias e incluso los propios interesados, pues están de alguna manera informándose y manifestando también a través de las alegaciones qué es lo que piensan al respecto. Yo creo que es un proceso, ocurre prácticamente siempre que hay una modificación de esta naturaleza y sobre todo cuando hay parcelas agrícolas activas que se pueden ver afectadas. Luis, tenemos también otro punto de vista, ¿no?, que viene a aportar un poco más sobre este tema. Sí, porque nos han llegado declaraciones de Francisco Rojas, que es el líder de Vox Almería, quien también, pues ha mostrado su preocupación por este asunto. Lo escuchamos. Desde Vox hemos registrado una iniciativa que será debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento de Almería y es para exigir al equipo de gobierno del Partido Popular que solicite al gobierno de la Junta de Andalucía de Bonero Bonilla la paralización ya del plan especial de la Vega del Río Andará y se vuelva a redactar, esta vez con el consenso del sector del agro y las organizaciones agrarias. Y es que sin duda es necesario realizar una declaración pública de rechazo a este plan y hay que ejercer una defensa clara y rotunda a la continuidad de la agricultura intensiva bajo plástico, ya que esta ha sido y es uno de los grandes motores económicos de la provincia y de la ciudad de Almería. Y nosotros consideramos que este plan no solo compromete el futuro de nuestro campo y de las familias, sino que además restringe la expansión y demoniza a esta actividad de los agricultores que trabajan en invernaderos y que contribuyen a la economía de nuestra ciudad. Bueno, pues escuchamos estas palabras, José Antonio, ¿qué podemos decir? Pues a mí me parece bien que todo el mundo se ponga de parte de los agricultores. Lo que pasa es que hay que tener pues también altura de miras para saber que el desarrollo es necesario para que las poblaciones, como en este caso Almería, evolucionen, ¿no? Pero eso no quita que le den una solución adecuada al agricultor que se ve afectado. O sea, que si le quitan en un sitio su parcela, que se la den en otro, por ejemplo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. O sea, para expresar la opinión al respecto había que conocer en profundidad el plan. Yo no lo conozco, yo solamente estoy escuchando todas las noticias que se están lanzando al respecto y las reacciones que está provocando. Pero vamos, que está muy bien que se pongan de parte del agricultor todas estas voces que estamos escuchando, pero a la vez pues me gustaría que aunque se defienda al agricultor, también me gustaría que se dieran unas soluciones lógicas para que todo el mundo se saliera finalmente contento de todo este cambio que se está organizando y que el agricultor pues siguiera en otro sitio con su actividad agrícola, con su parcela funcionando, a la vez que se puedan hacer las modificaciones que se estimen necesarias desde el punto de vista organizativo en la Vega de Acá. Bueno, pues esto es lo referente al plan especial de la Vega del Río de Andarax y creo que vamos a cambiar ya de tema, Luis, porque el tercio ahora va a ser totalmente distinto. Hoy hemos tenido oportunidad de, aprovechando que empieza el mes de octubre, obtener las estadísticas de visitas a nuestro portal web. Como saben, lo que mencionamos muchas veces, fhalmería.com, que nació en 2024 y a día de hoy registra la friolera de 4.000 visitas diarias. Un portal especializado en agricultura que a lo largo de la campaña, desde septiembre del año pasado a septiembre de este año, ha recopilado 2,3 millones de páginas vistas, 1,3 millones de sesiones, 238.000 usuarios activos con una duración media por sesión de 2 minutos y medio. Esto, José Antonio, tú eres un experto y creador de este portal. Supongo que podrás comentarnos un poco esto qué significa, y para los oyentes que a lo mejor han escuchado datos de una forma pues rápida y solo han escuchado números, ¿qué sustancia tienen estos números de los que hablamos, estos datos? Bueno, esto significa muchas cosas. Por decirte algo, bueno, antes has dicho que esto se creó en 2024, se creó en 2004. 2004. Sí, lleva ya 20 años funcionando el portal, que se creó para el fomento de la agricultura de la provincia de Almería e informativamente para cubrir un nicho informativo, porque bueno, pues cuando lo pusimos en marcha pensamos en su momento que una actividad tan importante como la agricultura de Almería
pues tenía mucho que informar, tenía mucho que dar a conocer y efectivamente, pues por decirlo en un tono coloquial, dimos en el clavo y eso ha hecho que haya pues miles y miles de personas que nos sigan todos los años y ahora tengamos estos datos, digamos, tan reconfortantes de la gente que nos sigue, con lo cual pues venimos a encontrarnos con que realmente estamos dando un servicio informativo que el campo demanda. En cuanto a los datos... Porque claro, José Antonio, una persona que entre en fhalmería.com, ¿qué puede encontrar? Pues bueno, lo puede encontrar de forma genérica lo que se puede encontrar en cualquier portal de información. Lo que pasa es que es especializado en la agricultura, con especial incidencia en la agricultura seguramente más importante de Europa, que es la agricultura de Almería. De ahí que cuando analizamos con Google Analytics lo que vemos en este portal, vemos la gran cantidad de gente de otros países que vienen a saber lo que pasa en la agricultura de Almería y que nos visitan y que ven qué cosas hacemos y qué presentamos. La agricultura de Almería a nivel mundial es un espectáculo. Es lo mismo que si tú estás interesado en el juego de azar, pues sabes que tienes que ir a buscar portales en Las Vegas. Si tú quieres ver agricultura intensiva de última generación, tienes que meterte en todo aquello que tenga que ver con la Almería. Pero aparte de todo esto, también tenemos nuestros agricultores. Al agricultor hay dos cosas, le interesan muchas cosas de la agricultura. Eso de que el agricultor no está interesado por la información es absolutamente falso. No, el agricultor almeriense está muy interesado por la agricultura. Además, la propia agricultura somete al agricultor a un intenso conocimiento de la información, porque es una agricultura no cambiante, súper cambiante. Vemos que las normativas cambian, las prácticas que antes eran legales ahora son ilegales. Y las cosas que se presentan nuevas, como variedades, productos, incluso la creación de bichos, ¿no? O los bichos que se encuentran en la naturaleza que se pueden emplear en agricultura. Entonces, ¿qué es lo que va buscando el agricultor fundamentalmente? El agricultor tiene dos objetivos: saber los kilos que tiene en su cosecha y saber el precio de esos kilos. Y en el apartado de pizarra de precios también tenemos un tránsito que es, yo creo que inigualable, ¿no? Ahora mismo, y porque los agricultores quieren saber lo mismo que un inversor de bolsa quiere saber cómo están las acciones para ver cómo le va el día. El agricultor también quiere saber los precios de la hortaliza para saber muchas cosas, organizar su corte, saber si tiene la cosecha adecuada, si tiene que seguir con la cosecha, cuando hay una semana o 2 semanas de precios catastróficos en algún producto, como puede ser el calabacín, como puede ser el pepino, pues con esos precios toma la decisión de quitar esa cosecha e intentarlo con una cosecha nueva para, digamos, evitar esa hemorragia de dinero que está teniendo por unos precios no deseados. Evidentemente, para eso tienes que tener datos. Esos datos los puedes encontrar en un portal como fhalmería.com o fhmurcia.com, ¿no? Con lo cual, pues sí, es una forma de aportar esa información que necesita el profesional del campo para poder trabajar. Luego, pues sí, de una forma más pormenorizada, pues también tenemos todas esas informaciones que llegan a técnicos agrícolas sobre plagas, sobre cómo combatir las plagas, sobre cómo se está desarrollando la cosecha, porque hay un denominador común. Cuando estamos hablando de la mosca blanca, de la mosca roja o de Parvis pinus, no nos estamos dirigiendo a alguien en concreto, nos estamos dirigiendo a gente que está sembrando en Adra y que llega sembrando a Pulpí, ¿no? Sí. Y que prácticamente, pues bueno, pues los problemas son muy parecidos, porque el campo de Almería no es tan grande como pudiéramos imaginar y el virus lo recorre todo, los insectos lo recorren todo, las soluciones son muy parecidas y hay mucha gente que quiere encontrar soluciones dándose una vuelta por internet y muchos pasan por el portal de FH Almería para encontrar esas soluciones. Me estoy refiriendo ya a un plano más técnico. Posiblemente no encuentren la solución definitiva y absoluta, pero sí encuentran el camino para llegar a la solución definitiva y absoluta en algún comentario, en alguna información publicada de alguna empresa que evidentemente lo pone en la brecha, en el camino para encontrar la solución que debe de aportar a su agricultor. Me estoy hablando en el plano técnico, evidentemente. A mí me da la sensación de que ese dato del precio diario en la subasta es una referencia no solo para agricultores, sino también para
técnicos agrícolas que tienen ese trato diario con los agricultores y tienen que asesorarles sobre las variedades y las tipologías que van a resultarles y que van a reportarles más beneficios en las campañas, porque para eso está el asesor agrícola y el técnico agrícola, ¿no? Sí. No solo para solucionar los problemas de plagas y enfermedades, sino para asesorarles sobre qué cultivo va a serle más rentable según la ubicación en la que esté la finca y la experiencia que tenga el agricultor. Y luego también los propios gerentes y dueños de las comercializadoras lo toman también como referencia para saber qué precio ponerle a los agricultores, ¿no? Sí, efectivamente. Y también se utiliza para otra cosa muy importante, para encontrar la verdad de lo que vuela por redes sociales. Hay muchas historias en redes sociales que no tienen veracidad alguna y usan un periódico, un portal con una cabecera registrada, seria, que es responsable de las informaciones que dice, y hay mucha gente que ve noticias en redes sociales y va a buscar la realidad en medios de comunicación que están registrados como tal, que tienen su responsabilidad y que tienen que decir pues la verdad al respecto. Fíjate que yo he estudiado comunicación audiovisual, el grado de comunicación audiovisual, y nos daban un montón de nociones y de conocimientos, y nos decían pues que el desarrollo multimedia a través del teléfono móvil hace que ha hecho que cada persona pueda ser un mini informador a través de el móvil y las redes sociales, ¿no? El desarrollo de las redes sociales. Eso, en una primera instancia, te puede dar a pensar a que los medios de comunicación pierden interés, ¿no? Ya no tienen tanta relevancia, porque si cualquiera puede informar a través de sus redes sociales, a través de su móvil, ¿para qué me voy a informar en un periódico? ¿Voy a pagar una suscripción o voy a hacer, ¿no? Pero con el tiempo lo que se está viendo es que justo ha ocurrido lo contrario, que los medios de comunicación deben o tienen que adquirir más protagonismo y más importancia, porque que todo el mundo pueda ser un mini informador hace que ese gran volumen de información genere desinformación. Y entonces tú tengas que seleccionar con mucho más criterio las fuentes sobre las que te vas a informar. Sí, hemos pasado diferentes fases en la información. Cuando estábamos en la posguerra, pues teníamos la información que te daba el régimen. Luego se hizo una apertura en la libertad informativa y te ibas informando a través de los medios y querías informarte. Y ahora hemos llegado a un nivel que tú puedes ser todo lo desinformado que tú quieras. Está en tu elección. Está en tu elección. O sea, tú todo lo que te llega a tus manos a través del teléfono te lo crees y tú te creas un mundo basado en la desinformación que te venden en las redes sociales. No es que sí los hay, no es que se estén generando solamente bulos. Evidentemente se generan bulos intencionados, pero también hay muchos errores informativos. Errores informativos porque cualquiera con un teléfono se cree periodista, porque tiene acceso a una red social y puede difundir una noticia que en un momento determinado se puede convertir en viral y puede que 3.000-4.000 personas terminen viendo esa noticia. Bueno, eso no es ser periodista. Eso es ser usuario de redes sociales. Evidentemente, ser periodista es hacerte responsable de una noticia que tú publicas y en un momento determinado, si esa noticia está perjudicando a alguien, que seas lo suficientemente correcto para asumir esa responsabilidad si lo has hecho mal. En redes sociales, pues, lo primero que te encuentras son muchos perfiles con nombres falsos, que detrás de ese perfil puede haber hasta un robot, o sea, puede que no haya una persona, y evidentemente si partimos de ahí, seguramente muchas de las noticias que se quieren difundir a través de ese perfil pues no son noticias realmente veraces. Con un medio de comunicación no pasa eso. Hay una cabecera, detrás de esa cabecera hay una empresa, esa empresa tiene un CIF, hay un registro en donde tiene que estar registrado todo este tipo de medios, hay unos responsables que se tienen que hacer responsables de esa información, ¿no? Y sobre todo pues con el medio pues sí puede estar informado, amén de que en un momento determinado se pueda producir algún error en la información y hay un derecho de rectificación
clasificación que tienes que tener en cuenta para no confundir a nadie. Entonces, pues efectivamente el paso de tanta gente por el portal fhalmería.com también obedece a este extremo último que comento. Y también me gustaría decir otra cosa: aquellos que sean agricultores, que se sientan, digamos, más preparados para hacer una organización de su finca y quieran organizar de forma, digamos, más exhaustiva lo que quieren hacer, pues también tienen herramientas en el portal, porque tú accedes al portal y desde el año 2011 tienes todos los anuarios que reflejan un resumen de lo que ha sido la agricultura de Almería año tras año, para saber cuáles son los productos, las hortalizas que son más rentables, las que menos, por qué ha desaparecido la judía prácticamente, cómo ha evolución de la agricultura ecológica. Efectivamente, la evolución de la agricultura ecológica, cómo hemos pasado de la lucha química a la lucha integrada, en fin, una serie de datos que están recogidos en esos anuarios totalmente gratuitos para que los puedan consultar quien quiera, y sobre todo una herramienta enorme de trabajo para los que estén en la universidad y quieran ser ingenieros técnicos para ayudarle a los agricultores a realizar su labor en un sitio tan apasionante como la agricultura de Almería. Recordamos ya, por cerrar este tema, que llevamos ya varios años presentando el anuario agrícola de la agricultura almeriense por FH Almería en el auditorio del Ejido, en presencia en las dos ocasiones con la consejera de Agricultura en ese momento, Carmen Crespo, que ahora es europarlamentaria y que defiende los derechos de la agricultura andaluza y española allí en Europa, y hemos tenido siempre la presencia de en torno a 300 personalidades del sector agrícola, muy atentos a los datos que ofrecíamos, luchando por los avances, informando sobre los avances que se han hecho en materia de eficiencia hídrica, con presencia de los miembros de la Mesa del Agua, etcétera. Y tuvimos el último año, este año, en 2023, el año pasado, en 2023, pudimos hacer entrega de los ACCESI y diferentes premios que hizo la Universidad de Almería a alumnos brillantes que presentaron trabajos sobre la agricultura, ¿no? O sea que ya desde la universidad se está vinculando el anuario agrícola de FH Almería con estos estudiantes que con estos trabajos pues ya se vislumbra que van a ser profesionales del sector. Sí, y también se está vinculando mucho todo lo que se está haciendo por cuidar el uso del agua en la agricultura almeriense, gracias pues a la Cátedra del Agua, que se ha fijado en el trabajo que hacemos en el anuario y ha tenido a bien pues colaborar con nosotros para que esos trabajos que ellos hacen pues se puedan ir conociendo y se respete ese trabajo para conseguir que el líquido elemento no falte de la agricultura almeriense, ni tampoco falte agua para beber, que es fundamental e indispensable. Bueno, pues esto respecto a lo que estábamos comentando de los datos de visitas de fhalmería.com desde septiembre de este año a septiembre del año pasado, recopilando día tras día 4.000 visitas diarias, 2,3 millones de páginas vistas. Y FH Almería y el anuario de FH Almería también va a estar en Fruit Attraction 2024 en IFEMA del 8 al 10 de octubre. Y justo ahora pues queríamos comentar algunas noticias referentes a esta feria, sobre todo de grandes empresas del sector que aprovechan esta cita para hacer mesas redondas, hacer coloquios y presentar productos o servicios que realmente tienen una gran importancia en el sector. En primer lugar, me gustaría comentar que el 9 de octubre a las 4 de la tarde Smurfit Westrock, lo que conocemos como Smurfit Kappa, va a hacer una mesa de diálogo sobre la creciente importancia del branding en el producto agrícola. Ellos dicen, descubre de la mano de los principales productores del sector cómo destacar y no dejar indiferente al consumidor. Para quien no lo sepa, el branding, también conocido como gestión de marca, está conformado por un conjunto de acciones relacionadas con el posicionamiento, el propósito y los valores de una marca. Su objetivo es crear conexiones conscientes e inconscientes con el público para influir en sus decisiones de compra. En otras palabras, el branding se centra en
hacer conocida y deseada una marca, así como en ejercer una imagen positiva en la mente y el corazón de los consumidores. Si nosotros nos vamos a marcas super top que aparecen en la Super Bowl, pues Coca-Cola, pues como bebida refrescante, pues todos nos vamos a Coca-Cola. Pero si nos vamos a alimentos de frutas y hortalizas como nosotros conocemos más, si te digo kiwi, Luis, decimos Cespri, ¿no? Sí, correcto. Si te digo sandía, pues nos vamos a Fashion, melón bollo, fresón de palos fresas, plátano de Canarias, pues ya sabemos, ¿no? Al final estas marcas han hecho un gran trabajo de branding y ya, como decía, el 9 de octubre a las 4 de la tarde en IFEMA pues vamos a tener la oportunidad de ver esta mesa coloquio organizada por Smurfit Westrock. Sí, es muy interesante todo esto que está organizando Smurfit, que es una empresa que se dedica al envase de cartón, ¿no? Que un poco ocurre también en cierta medida con Smurfit, ¿no? Que también ha hecho un gran trabajo de branding, y si nos vamos a este tipo de envases, pues a todos se nos viene a la mente la marca Smurfit, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y sobre todo ahora que está luchando tanto con la presencia del plástico en el envasado. Para quien no lo sepa, durante muchísimo tiempo el cartón fue líder. Bueno, el cartón desplazó a la madera, ¿no? En el envasado de frutas y hortalizas. El cartón tuvo un liderazgo durante muchísimos años importante, y empezaron a eso en el año 94, creo, a aparecer los primeros envases de plástico reutilizables, con el objetivo de que hubiese menos basura después de usar estas cajas de cartón, que hoy en día todo eso es súper reutilizable, se reciclan estas cajas, etcétera, etcétera, etcétera. El plástico tiene en su contra que se vuelve a usar, y si no se desinfecta bien, si no se limpia bien, pues bueno, pues puede disminuir un poco la calidad de la hortaliza que se distribuye a través de una caja que ha sido reutilizada. Y por eso digo que Smurfit ha tenido siempre muchas ideas importantes en este sentido para ayudar a los exportadores. Recuerdo que el año anterior, hicieron un cartón que permitía conservar mejor los productos para que estuvieran hasta 3 días más con una calidad absoluta en los lineales, o también hicieron... Supongo que intentar que no tengan heridas para evitar el... No, sobre todo lo que permitían es que esa humedad que va perdiendo la hortaliza, especialmente en el caso de pepino, por eso los pepinos se plastifican, ¿no? Para que no pierdan esa humedad, ¿no? Para que esa humedad que van perdiendo la vayan perdiendo, digamos, más lentamente. El cartón protege, ¿no?, al producto para que esté con todas las características que tiene que tener una hortaliza de calidad cuando está expuesta al público, y prolongaban durante incluso hasta 3 días la exposición al público en los lineales, y eso rebajaba, digamos, las pérdidas que se pudieran tener por aquel producto que, al ser perecedero, había llegado al final de su vida comercial sin haberse vendido, ¿no? Con lo cual esa fue una de las invenciones que mostró en Smurfit Kappa. Y también otra muy importante, y es que hizo unas cajas con un cartón más duro y impedía que los palés se derrumbaran. Eso parece una tontería, pero cuando va en un camión con 20.000 kilos de mercancía y el camión va a 100 kilómetros por hora tomando una curva y el palé termina moviéndose y se derrumba porque el cartón no aguanta bien, puede poner en un compromiso a ese conductor.
Claro. Evidentemente, pues se mueva la carga hacia un sitio. Pérdidas de miles de euros. Y pérdidas de vidas en un momento determinado, si se produce el accidente. Claro, también. Entonces, esa dureza que se le aportaba al cartón también fue una obra de Smurfit, que fue presentado a sus clientes para que vieran qué modificaciones están haciendo. De hecho, no paran de investigar. Bueno, pues esto en cuanto a la mesa de diálogo sobre la creciente importancia del branding en el producto agrícola. Recordemos que será el 9 de octubre a las 4 de la tarde en la entrada sur de IFEMA, en la primera planta, en la sala 100A. Y nos vamos a otras presentaciones de otra empresa también muy potente en el sector, que no es otra que Koper, el miércoles 9 de octubre de 11:30 a 1, el evento de presentación de la Red Internacional de Fincas Demostrativas de Koper. En este evento presentarán en detalle, como decimos, la Red Internacional de Fincas Demostrativas de esta empresa de control biológico que tiene en varios países alrededor del mundo, compuesta por más de 300 fincas dedicadas tanto a cultivos protegidos de invernadero como a cultivos al aire libre. Estas fincas demostrativas desempeñan una doble función, como explican: mostrar a los productores la eficacia de sus soluciones de control biológico en un entorno de máxima cercanía y confianza. Y por otro lado, enseñar a los productores a realizar correctamente las técnicas de control biológico de plagas y enfermedades, evitándoles errores innecesarios. O sea que todos los que estén en IFEMA ese miércoles 9 de octubre pues podrán conocer todo el desarrollo que hace Koper en este aspecto. Y luego también esta misma empresa, el jueves 10 de octubre de 10 a 11 de la mañana, llevarán a cabo una rueda de prensa titulada Regreso al futuro, agricultura europea y biocontrol. Desde IBMA España, darán esta rueda de prensa y pues explicarán tras la desestimación por parte de la Comisión Europea de las propuestas regulatorias en torno al biocontrol el año pasado, nos encontramos ante un nuevo escenario prometedor, dicen. La Comisión Europea vuelve a incluir el biocontrol en el debate político para diseñar la nueva estrategia europea de sostenibilidad, que marcará un antes y un después en el sector agroalimentario europeo. Analizarán los retos que debe afrontar el sector europeo del biocontrol y cuáles son las reivindicaciones del sector español del biocontrol. Pues bueno, yo creo que es un tema muy de actualidad, ¿no? Toda la regulación que se está haciendo en Europa de los productos y las prácticas agrícolas, pues aquí viene Koper a adelantarse y como ha hecho ya en otras ocasiones en el pasado, lo que puede ser una debilidad, convertirla en una fortaleza, ¿no? Sí, bueno, eso es muy típico de Koper, analizar en profundidad todo este tipo de cosas para adelantarse, porque lo que Koper va a pretender es seguir dando herramientas a los agricultores, evidentemente, con lo cual, pues, aquello que nos presenten en la feria Free Attraction 2024, pues me imagino que será fruto de los análisis y de los estudios que está haciendo esta empresa proveedora de insectos para la lucha integrada, como habitualmente hace. Sí, un ejemplo de... Además, es una de las habituales que organiza siempre actos en el entorno de la Feria de Madrid. Sí, incluso organiza actos, como tú dices, en el entorno de la feria, incluso no en la propia feria, ¿no? No, en Madrid. En Madrid, en hoteles, sí. Invitan a agricultores, proveedores, etcétera. Efectivamente. Pues sí, una empresa que... Y por cierto, con mucho éxito. Sí, una empresa que también sería un ejemplo del tema del branding, ¿no? Cuando hablamos de control biológico, pues Koper es una de las líderes. Vámonos ya para cerrar el tema del programa de hoy con el vino, que no solemos hablar mucho, José Antonio. Ahora vamos a comentar una noticia. El sector vitivinícola español ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados una campaña que se extenderá a una decena de países europeos para recabar apoyos en defensa de la cultura del vino y el derecho a disfrutarlo con moderación. La campaña comienza esta semana con la recogida de firmas y de documentos como vídeos o testimonios de los ciudadanos, centrada en una declaración para el apoyo de la cultura y del patrimonio vitivinícola. También reivindica el derecho, como decimos, a disfrutar del vino con moderación y dentro de un estilo de vida saludable.
El objetivo principal es recabar la adhesión de los amantes del vino, de los trabajadores y muy especialmente de los representantes políticos. Sus promotores han recalcado que el fin de esta acción no es vender, sino proteger una cultura en peligro, la del vino. Su lanzamiento oficial está previsto entre este lunes y el martes en países como Italia, Austria, Alemania o República Checa, al que se suma el celebrado en el Congreso. La campaña incluye también un acto a final de año en el Parlamento Europeo para reclamar el apoyo de las instituciones comunitarias. En cuanto a datos, para que los oyentes se sitúen, España es el tercer exportador mundial de vino, con unas ventas exteriores por 3.423 millones de euros, el 6% del total global, según el presidente de la Federación Española del Vino, Pedro Ferrer. Además, supone el 1% de las exportaciones nacionales y representan el 20% del balance neto español de superávit agroalimentario. Pues sí, la verdad que está muy bien porque España, como dice la información, es una gran productora de vino. Se ha mejorado muchísimo el vino español en los últimos años y se han potenciado mucho las denominaciones de origen que hay en España. O sea, hay vinos que tienen una importancia vital a nivel mundial, como son los Riberas, los Riojas y otras denominaciones. Y a mí lo que me llama la atención también es la industria del turismo ligada al vino, ¿no? La gente se divierte mucho con todo lo que hay alrededor de las muestras, las catas y todo lo que hay alrededor de este producto que a la gente le apasiona. Pues sí, para poder hacerlo, pues que se vayan a Jerez o a cualquier sitio de la costa de Cádiz y se darán cuenta de la importancia que tiene ese turismo. Bueno, pues comentaremos con más detalle toda la industria del vino más en programas posteriores, pero ahora ya tenemos que deciros adiós en el programa de hoy. Como ya saben, FH Almería Radio, el programa diario en agricultura, emitido en Radio Marcador Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 1 de octubre de 2024. Empezamos por la judía Elda, que ha tenido un primer corte de 5,04 y un último de 2,54. Seguimos con las judías, la perona semi, un único corte, 4,48. La perona roja, un primer corte de 4,92 y un último de 4,38. La estrique, un primer corte de 7,62 y un último de 3,96. La emerite, un único corte, 4,48. Nos vamos ahora a los pepinos, empezando por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,78 y un último de 0,65. El español, un primer corte de 1,05 y un último de 0,66. El Almería, un primer corte de 0,76 y un último de 0,69. Vamos con los calabacines, empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 2,25 y un último de 1,81. El gordo, un primer corte de 2 euros y un último de 1,47. El blanco, un primer corte de 2,61 y un último de 2,49. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,62. La larga, un primer corte de 1,14 y un último de 0,81. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,14 y un último de 0,81. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,91. El pera, un primer corte de 1,40 y un último de 1,08. Terminamos con los pimientos, empezando por el avenado, que ha tenido un único corte de 0,81. El italiano verde, un primer corte de 1,72 y un último de 1,24. El italiano rojo, un primer corte de 2,37 y un último de 0,59. El lamullo verde, un primer corte de 1,99 y un último de 1,47. El lamullo rojo, un primer corte de 2,97 y un último de 2,54.
1,21. El California verde, un primer corte de 1,31 y un último de 1,15. El California rojo, un primer corte de 1,50 y un último de 1,21. Por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,24. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 1 de octubre de 2024.